¿Alguna vez sentiste que algo invisible te ata? Que a pesar de tus esfuerzos, siempre terminas en el mismo punto, como si una fuerza oculta saboteara tu paz, tus relaciones, tu futuro. No es casualidad. Hay cadenas espirituales, ciclos familiares, palabras malditas que se repiten generación tras generación, personas atrapadas en deudas interminables, enfermedades que no comienzan con ellos, relaciones que siempre acaban igual, sueños que mueren antes de nacer. Pero hoy puede ser el principio del fin. Cuando reconoces lo que está detrás del caos, puedes romperlo. Este no es solo un video, es una batalla espiritual, y tú estás a punto de entrar en ella. Prepárate para liberar tu mente, tu casa, tu destino, porque lo que estaba oculto va a salir a la luz. Suscríbete ahora, dale like, y comparte este video para que otros también despierten. Tu libertad comienza aquí. El día aún no ha despertado del todo. La luz tenue del amanecer apenas acaricia los bordes de la ventana, y en ese instante en que el cuerpo duda entre volver a dormir o enfrentar la jornada, algo dentro de ella ya sabe la verdad. Cada día comienza con una elección, no una elección trivial, como qué ropa ponerse o qué desayunar. No, una elección que define el rumbo entero del alma. ¿Con qué actitud voy a enfrentar este día? Y más profundamente aún, ¿en quién voy a confiar desde el primer segundo en que abro los ojos? Desde que era niña, su madre le decía que cada mañana era una nueva oportunidad para rendirse a Dios, no con palabras largas, ni rezos complicados, sino con una entrega silenciosa, con ese pensamiento limpio y profundo que sale del corazón antes de que la mente se llene de preocupaciones. Esa rendición se convirtió, con los años, en su refugio, un ancla invisible que sostenía su alma cuando el mundo intentaba desbordarla. Y hoy, más que nunca, lo necesitaba. Abrió los ojos lentamente, sintió el peso del cansancio acumulado, los pensamientos veloces queriendo adelantarse a la rutina. Pero antes de mover siquiera una pierna, sus labios se movieron casi sin voz. Señor, este día es tuyo. Esa frase, dicha con sinceridad, tenía el poder de alinear todo lo demás. No solo era una declaración espiritual, era una postura emocional, una reconfiguración total. Porque poner a Dios en primer lugar no era solo una práctica religiosa, era una decisión radical, una que marcaba la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. El mundo afuera avanzaba con prisa. Las redes sociales, los mensajes pendientes, los compromisos del trabajo, los asuntos familiares, todo parecía querer asaltarla desde temprano. Pero ella no quería empezar su día distraída, apresurada ni conectada a la ansiedad. Quería comenzar con el corazón inclinado, con la mente sintonizada con la voz de Dios, con ese susurro que solo se escucha en la quietud. A veces pensaba que bastaba con un suspiro y una frase sincera. No necesitaba formar oraciones elaboradas ni mostrar una santidad perfecta. Solo necesitaba ese instante de verdad, una gratitud pura. Gracias por la vida, por haberme guardado durante la noche, por el privilegio de respirar y caminar en esta nueva jornada. Se sentó al borde de la cama y tomó la Biblia. No abrió al azar. Buscó ese versículo que tanto le hablaba. De madrugada te buscaré. Lo había leído decenas de veces, pero cada mañana le parecía nuevo, como si el mismo cielo se inclinara sobre ella cada vez que lo decía en voz baja. Y entonces, en medio del silencio, comenzó a entender. Comenzar el día con Dios no es solo una costumbre, es como ajustar una brújula espiritual, como fijar los ojos en el norte antes de empezar a caminar. Porque cuando Dios está en el centro desde el primer momento, el alma se ordena, las emociones se calman, y hasta los pensamientos más inquietos se rinden ante su paz. Ella sabía, por experiencia, que el enemigo siempre atacaba en la primera hora del día. Esa hora era estratégica. El caos emocional, las dudas, la prisa, todo parecía querer invadir su corazón en ese intervalo entre el sueño y la vigilia. Si no se alineaba con Dios desde el inicio, el día tomaba un rumbo más difícil. Le gustaba pensar que, al despertar, el alma estaba desnuda, no cargada aún de defensas ni máscaras. Por eso en esa fragilidad encontraba el lugar perfecto para escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces llegaba como una idea suave, otras como una palabra específica que surgía al leer un pasaje. Pero siempre,
traía dirección. Aquel día no fue distinto. Mientras meditaba en el Salmo, una idea se instaló en su mente con claridad. No enfrentes este día sola. Y aunque parecía obvio, algo en su interior se quebró. Porque la verdad es que muchas veces, sin darse cuenta, cargaba con más de lo que debía. Intentaba controlar todo, resolver todo, entender todo. Pero esa mañana decidió soltar. Dejó en manos de Dios su agenda, sus pendientes, incluso sus miedos. Sabía que si no lo hacía, su alma terminaría drenada antes del mediodía. Levantó la mirada hacia la ventana. Afuera el día ya había comenzado. Pero adentro, dentro de ella, apenas comenzaba el verdadero despertar. No uno físico, sino espiritual. Uno donde el corazón dice: Señor, antes de hablar con cualquier persona, quiero escuchar tu voz. Sabía que al tomar esa decisión, algo se activaba en lo invisible. Porque cuando Dios tiene el primer lugar, el resto del día encuentra su lugar también. Las decisiones pequeñas son guiadas. Las reacciones emocionales son moderadas. Las tentaciones pierden fuerza, y hasta los conflictos parecen menores cuando se miran desde la fe. Recordó momentos pasados en los que no hizo esta entrega. Días donde comenzó con prisa, sin tiempo para respirar, mucho menos para orar. Y cómo esos días se le desmoronaban entre las manos. No por castigo divino, sino porque sin dirección espiritual, todo pesa más. Esa mañana también oró por discernimiento. Sabía que no todo lo que parece bueno lo es. A veces las trampas más peligrosas vienen disfrazadas de oportunidades. Recordó las palabras del salmista: Mis ojos están siempre en el Señor, pues solo Él sacará mis pies de la trampa. Quería comenzar el día con los ojos del alma bien abiertos. Pidió que Dios revelara todo lo que estaba oculto, que la guiara lejos de toda falsedad, que la apartara de caminos equivocados, que su luz mostrara cualquier intento de engaño espiritual. Lo decía con sinceridad: Abre mis ojos para que vea más allá de lo visible. Se sintió fortalecida, no invencible, pero sí acompañada. Y eso hacía toda la diferencia. Volvió a mirar su agenda del día. Tenía compromisos familiares, tareas laborales, decisiones que tomar. Pero ahora lo veía todo bajo otra luz, ya no como una carga, sino como oportunidades para actuar con sabiduría, con fe y con paz. Recordó lo que le había dicho su madre una vez, en un momento de dolor profundo: Hija, comienza el día con Dios y verás cómo el caos se transforma en orden. En ese momento no lo entendió del todo, pero hoy, tantos años después, comprendía el poder de esa frase. El caos no siempre desaparece, pero la manera en que uno lo enfrenta cambia por completo cuando el corazón ya ha sido llenado por la presencia de Dios. Se levantó de la cama, esta vez con otra postura. No era solo una mujer más enfrentando un día difícil, era una hija, protegida, guiada, fortalecida. Una mujer que había elegido, una vez más, comenzar con Dios. Y mientras preparaba el café y organizaba la casa, repetía en silencio, casi como un mantra sagrado: Dios es el primero en mi día. Y esa verdad se volvía carne en ella. Se convertía en una convicción. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante. Si comenzaba alineada con el cielo, todo lo demás tenía sentido. El día apenas comenzaba. Y ella, aunque aún no sabía lo que enfrentaría, ya tenía la certeza más importante: no lo haría sola. El sol ya se había alzado por completo cuando ella terminó de alistar a los niños para la escuela. En medio del ruido de mochilas cerrándose, de desayunos servidos a medias y de voces apresuradas, su alma aún se sostenía en aquel momento sagrado que había vivido al despertar. Ese instante donde su corazón fue inclinado hacia Dios, donde su espíritu fue alineado con la paz que solo Él sabe dar. Ahora, mientras la casa comenzaba a quedarse en silencio, sentía que algo en su interior seguía trabajando. No era solo paz, era un fuego silencioso, una certeza que quemaba sin destruir, que iluminaba sin ruido. La certeza de que Dios no solo quería ser el primero en su día, sino el centro de cada decisión, de cada paso, de cada pensamiento. Se sentó con una taza de café tibio entre las manos. Aquel rincón del comedor, junto a la ventana, se había convertido en su lugar sagrado. No tenía crucifijos colgando, ni velas encendidas, pero sí tenía algo más valioso:
un espacio donde podía ser completamente honesta, completamente humana, completamente hija, donde no necesitaba parecer fuerte para que la escucharan. Allí hablaba con Dios, no como quien recita plegarias, sino como quien comparte el alma con un padre que escucha cada detalle, incluso los que no se dicen en voz alta. Respiró hondo. Se sentía agradecida, pero también inquieta. Algo dentro de ella sabía que no bastaba con tener un buen comienzo, que el alma necesitaba mantenimiento constante, que la fe que le sostuvo ayer no era suficiente para enfrentar lo que venía hoy, que los desafíos del presente no se vencen con la fuerza del pasado. Fue entonces cuando recordó lo que había leído en la carta de Pablo. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa frase no era solo poesía espiritual, era una guía práctica, una forma de vivir con propósito, una estrategia para no desfallecer cuando todo se desmorona por fuera. Así que volvió a orar, no con palabras nuevas, sino con una actitud nueva. Dijo en silencio, mientras miraba las hojas del árbol meciéndose con la brisa: Señor, renueva mi fe hoy. No quiero vivir de recuerdos, quiero una fe fresca, una confianza nueva, una esperanza renovada. Y mientras lo decía, comprendió que la fe es como el pan, necesita ser fresca cada mañana, porque si no se alimenta, se endurece, pierde sabor, pierde fuerza. Lo que ayer fue suficiente, hoy puede no alcanzarle, porque cada día trae su propio peso, sus propias preguntas, sus propias batallas. Y ella no quería enfrentarlas con las manos vacías. Se levantó del comedor con un propósito renovado. Iba a buscar esa renovación, no como quien busca una experiencia mística imposible, sino como quien sabe que en la constancia sencilla hay poder, que en abrir la Biblia, en entonar una alabanza mientras lava los platos, en susurrar una oración mientras camina al supermercado, el alma se va llenando. No de euforia, sino de certeza, de dirección, porque cuando el Espíritu Santo renueva la fe, no lo hace con gritos ni sacudidas, lo hace con recordatorios suaves, con memorias que vienen al corazón en el momento justo, con una paz que llega cuando se necesita con urgencia, con una visión nueva, una mirada que deja de enfocarse en los problemas y comienza a ver posibilidades. Fe renovada es ver lo imposible con los ojos del cielo. Mientras recogía la ropa limpia, recordó la conversación que había tenido con su hermana unos días atrás. Le había contado que sentía que nada cambiaba en su vida, que oraba, pero no pasaba nada, que estaba cansada de esperar. Y en ese momento, sin pensar demasiado, le respondió: quizás no necesitas que todo cambie. Quizás solo necesitas renovar tu fe para ver lo que Dios ya está haciendo. Ahora entendía que esas palabras no eran solo para su hermana, también eran para ella, porque la fe renovada no solo cambia la situación, cambia cómo vemos la situación. Lo que ayer parecía una muralla infranqueable, hoy puede verse como una oportunidad para confiar más. Lo que ayer parecía un callejón sin salida, hoy puede convertirse en una puerta si se mira con los lentes del espíritu. Terminó de ordenar el cuarto y se sentó de nuevo, esta vez frente a una libreta donde solía anotar pensamientos, oraciones, palabras que sentía que Dios le hablaba. Escribió con letra firme: hoy recibo una nueva medida de fe, hoy me visto de esperanza, hoy camino con los ojos en lo eterno. Y al escribirlo, sintió que el ambiente cambiaba, no por algo mágico, sino porque su interior se estaba reposicionando, como quien endereza el timón del barco en medio del mar. Aún no sabía qué tipo de tormentas podrían venir más adelante, pero sabía que su alma no estaba a la deriva. Pensó entonces en cómo cada mañana se le ofrecía ese regalo, el de comenzar de nuevo, el de renovar fuerzas, el de abrazar las promesas una vez más, porque la fe no es un trofeo que se cuelga en la pared, es una llama que necesita ser avivada todos los días, y si no se alimenta, se apaga. Recordó los días en que no buscaba esa renovación, días donde la rutina le ganaba, donde la prisa era más fuerte que la oración, donde las redes sociales eran lo primero que veía al despertar, y cómo en esos días su fe tambaleaba con más facilidad, porque lo que no se fortalece, se debilita, y ella no quería vivir más así. Renovar la fe era su responsabilidad, no era algo que caía del cielo sin esfuerzo, era una decisión intencional, un acto diario de humildad y dependencia.
Era decir, Señor, no quiero vivir de glorias pasadas. Quiero caminar contigo hoy, en este instante, en esta etapa de mi vida. Y mientras lo pensaba, una canción comenzó a sonar desde su teléfono. Una melodía suave, una letra que hablaba de confiar aunque no se vea el camino. Cerró los ojos por un momento y dejó que esas palabras penetraran en su espíritu. Porque a veces no se necesita más que eso. Una canción, una frase, un versículo, para que la fe vuelva a despertar. Abrió la Biblia una vez más, y sus ojos cayeron sobre una promesa que parecía haber sido escrita solo para ella. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Y esa imagen se instaló en su mente. No una mujer derrotada, sino una mujer que vuela, que corre con propósito, que avanza sin rendirse. Quería ser esa mujer, no por orgullo, sino porque sabía que eso era lo que Dios había planeado para ella. No una vida limitada por la duda o el cansancio, sino una vida llena de fe activa, renovada, encendida. Y así, en medio de las tareas del hogar, entre una llamada pendiente y una lista de compras por hacer, ella eligió de nuevo. No algo extraordinario, solo una decisión simple, silenciosa, pero poderosa. Renovar su fe, cargar su alma con la fuerza del cielo, prepararse para el día no con listas de pendientes, sino con una esperanza viva, porque sabía que con fe renovada, cualquier montaña era más pequeña, que con fe renovada, los errores del pasado dejaban de tener el poder de paralizar, que con fe renovada, el futuro dejaba de dar miedo. Ella no sabía lo que el resto del día traería, pero sí sabía esto: no iba sola. Y esa verdad, dicha con convicción, era su mayor fuerza. Nada podía haberla preparado para lo que sentiría esa mañana. Todo comenzó con una frase sencilla, apenas un susurro en su interior. No fue un trueno, ni una señal extraordinaria. Fue algo más íntimo, más preciso, una sensación que se instaló con fuerza entre sus pensamientos. Algo invisible estaba queriendo alcanzarla. No era miedo común, era discernimiento. Una alarma sutil, casi imperceptible, que anunciaba una batalla en lo espiritual. Ella lo sabía. Lo había sentido antes. Cuando todo afuera parece normal, pero dentro de ti hay algo que no encaja. Cuando todo marcha con aparente calma, pero el alma empieza a inquietarse. Ese día, su espíritu estaba alerta. Había aprendido que no todas las trampas se ven venir, que el enemigo no siempre ataca con rugidos, sino con susurros disfrazados de promesas, amistades o oportunidades. Que muchas veces las cadenas no se forjan con violencia, sino con decisiones pequeñas que parecen inofensivas, y que la primera hora del día podía definir si se caía en la trampa o se vencía. Por eso, no dudó. Antes de hablar con nadie, antes de revisar el teléfono, fue directo a ese lugar sagrado. Allí, donde cada mañana buscaba refugio. Cerró los ojos y oró con el corazón desnudo. Señor, muéstrame lo que no puedo ver. Expón todo plan oculto que quiera apartarme de tu propósito. Que tu luz disipe las tinieblas que intentan rodearme. Había una paz extraña en esa oración. No la paz pasiva que evade la lucha, sino la paz que antecede a la victoria. La paz de quien sabe que no está solo, que hay ángeles asignados, que el cielo entero respalda a quien decide caminar bajo la cobertura divina. La Biblia lo advertía con claridad. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Y esa verdad pesaba como plomo dulce sobre su alma. Porque cuántas veces había caminado por sendas que parecían buenas, pero al final solo le dejaron heridas. Cuántas veces aceptó consejos que sonaban sabios, pero que la llevaron directo a callejones sin salida. No quería vivir más así. No podía permitirse errores disfrazados de oportunidades. No estaba en una etapa donde pudiera perder el rumbo por descuido. Necesitaba ver más allá. Necesitaba ojos espirituales. Y fue entonces cuando lo comprendió. Que pedir revelación no era una oración más. Era un acto de guerra. Era levantar la bandera de luz en un campo lleno de sombras. Era decirle al cielo: guía mis pasos. No me dejes caer en el engaño. No permitas que tome decisiones que parezcan sabias, pero que me alejen de ti. Sintió un calor recorrerle el pecho. No era miedo, no era angustia. Era una mezcla de reverencia y urgencia. Sabía que esa oración abriría caminos, pero también removería lo que estaba escondido. Y a veces,
La verdad duele, pero es la única que libera. Se levantó, encendió el hervidor para el té, y mientras esperaba, recordó un momento de su pasado. Una conversación aparentemente inofensiva con una persona que entró a su vida como amiga. Todo parecía tan normal al principio, pero poco a poco, algo fue cambiando. Su manera de pensar, su confianza, su fe. No lo notó de inmediato, pero en pocos meses, su vida espiritual se había vuelto confusa. Las decisiones que antes eran claras, ahora estaban llenas de dudas. La oración que antes fluía, se había convertido en un esfuerzo. Y fue solo cuando oró exactamente como esa mañana, pidiendo que Dios revelara lo oculto, que vio con claridad la manipulación, la envidia, el plan encubierto para alejarla del propósito. Había sido doloroso cortar esa relación, pero al hacerlo, sintió como si una piedra invisible hubiera sido removida de su espalda. Desde entonces, se prometió a sí misma algo. Nunca más caminaré a ciegas. Siempre pediré discernimiento antes de aceptar lo que el mundo me ofrece. Ese día, mientras salía de casa, sintió que algo se movía en el ambiente. No sabía si era una persona, una decisión que iba a enfrentar o un ataque emocional encubierto. Pero sí sabía esto. Dios la estaba preparando. Antes de subirse al auto, oró una vez más, en voz baja pero firme. Señor, guarda mi entrada y mi salida. Que tus ángeles me rodeen. Que ningún mal prospere. Abre mis ojos a lo invisible. Dame sabiduría para decir no, incluso cuando lo que tengo enfrente parezca perfecto. Durante el camino al trabajo, el tráfico habitual no la alteró. Su espíritu estaba en calma. Había una especie de claridad en su mente, una capacidad aguda de identificar lo que venía con intención y lo que venía disfrazado. Y así fue como, al llegar a su oficina, notó de inmediato lo que normalmente habría pasado por alto. Una nueva propuesta, una oportunidad que parecía buena. Mejor sueldo, horarios flexibles, todo presentado como un beneficio. Pero algo en su interior gritaba espera. No rechaces aún, no aceptes aún. Espera, ora, discierne. Y obedeció, no por miedo, sino por sabiduría, porque sabía que el enemigo se desespera cuando no logra apurarte, cuando no puede empujarte a decisiones impulsivas, porque él actúa en la urgencia mal dirigida, en la presión, en el apuro disfrazado de progreso. Volvió a casa esa tarde con una mezcla de paz y expectativa. Sabía que Dios le estaba mostrando algo. No todo estaba revelado aún, pero esa quietud interior, esa firmeza sin ruido, era una señal de que su oración había sido escuchada. Se acercó a su rincón de oración y abrió la Biblia una vez más. Esta vez fue el Salmo 25:15. Mis ojos están siempre en el Señor, pues solo Él sacará mis pies de la trampa. Cerró los ojos y lo repitió 3 veces, como quien está clavando una estaca en la tierra, como quien marca territorio en lo invisible. Quería vivir así, con los ojos fijos en Dios, no en la opinión de los demás, no en la validación externa, no en las apariencias, solo en Él, porque cuando los ojos están fijos en el Señor, incluso lo que parece una tragedia puede transformarse en una liberación. Incluso lo que parece pérdida puede ser protección disfrazada. Y así terminó ese día, no con grandes milagros, no con respuestas instantáneas, pero con el alma anclada, con el corazón firme, con la seguridad de que nada que el enemigo prepare puede prosperar si tu vida está escondida en Dios. Cuando sientes que todo va bien, pero algo dentro de ti se inquieta, no lo ignores. Ese susurro puede ser la voz de Dios advirtiéndote. Lo que parece oportunidad puede ser trampa. Lo que suena bonito puede esconder veneno. Hoy es el momento de abrir los ojos espirituales. No camines más a ciegas. Declara ahora con fe: Señor, revela lo oculto. Y si esta palabra ha tocado tu espíritu, suscríbete, dale like y comparte para que otros también aprendan a proteger su día desde el primer instante. Tu alma lo necesita. Tu propósito lo merece. Tu vida lo exige. El cielo comenzaba a teñirse con tonos cobrizos. La luz del día retrocedía poco a poco, dando lugar al susurro azul de la tarde. En esa hora en que todo parece desacelerar, ella regresó al hogar con el alma aún atenta. No como quien termina el día simplemente, sino como quien ha estado en guardia espiritual
desde que los primeros rayos de sol tocaron su ventana. Sentía que algo dentro de ella había cambiado, no radicalmente, no de manera visible, pero sí profundamente. Mientras preparaba una infusión caliente, pensaba en lo que había aprendido aquella jornada, que no todas las trampas son evidentes, que muchas veces Dios guarda a sus hijos sin que ellos siquiera lo perciban, y que esa protección silenciosa, esa mano invisible que aparta el peligro justo a tiempo, es uno de los regalos más preciosos del cielo. Miró hacia el pasillo donde sus hijos jugaban con risas entrecortadas. La casa, ese pequeño refugio cotidiano, se sentía en calma, pero ella sabía que incluso allí, entre esas paredes, era necesario mantener vigilancia espiritual, porque la paz verdadera no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios. Y en un mundo como este, lleno de fuerzas que operan más allá de lo visible, proteger a la familia no es solo una acción emocional, sino una postura espiritual. Encendió una pequeña lámpara en la sala. La luz suave iluminó las fotos en la repisa, imágenes de cumpleaños pasados, abrazos congelados en el tiempo, recuerdos que contaban la historia de su familia. Y en ese momento sintió una carga dulce en el corazón, no como un peso, sino como una responsabilidad, la de cuidar espiritualmente cada rincón de ese hogar, porque entendía que su familia no solo necesitaba comida, techo y afecto, también necesitaba ser cubierta, resguardada, intercedida. Recordó lo que había leído esa mañana en el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Esa promesa no era poesía vacía, era un decreto del cielo, una verdad viva, y esa tarde decidió volver a declararla, con firmeza, con fe, con una convicción que nacía desde lo más profundo de su ser. Se arrodilló frente al sofá, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre sus rodillas. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Señor, pongo mi familia bajo tu cobertura, cada hijo, cada rincón de esta casa, cada entrada y salida. Que tu sangre preciosa nos cubra, que tus ángeles estén de guardia en cada habitación, que tu paz reine, incluso cuando no entendamos todo lo que sucede. Sabía que no oraba desde el miedo, sino desde la fe, porque la oración, cuando nace del Espíritu, no es un grito de auxilio, es una afirmación de autoridad. No pedía solo protección física, también pedía cobertura espiritual, que sus hijos crecieran con mentes blindadas contra la confusión del mundo, que el corazón de su esposo estuviera firme, que los lazos familiares resistieran las tormentas. En su interior recordaba los días difíciles que habían atravesado, días de enfermedad, de escasez, de discusiones que casi rompen lo que con tanto esfuerzo construyeron. Y aún así, aquí estaban, de pie, unidos, vivos, guardados, y no por suerte, sino por gracia, por esa misericordia que se renueva cada mañana, por la fidelidad de un Dios que no duerme, que no se distrae, que vigila incluso cuando nosotros bajamos la guardia. El teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo por un momento su oración. Era un mensaje de una amiga pidiendo consejo. Su hijo estaba atravesando una crisis emocional, y ella no sabía cómo ayudarlo. Al leerlo, una oleada de compasión se apoderó de su corazón, porque entendía, porque había estado allí, porque sabía lo que era mirar a un ser amado y no saber cómo protegerlo más allá de lo visible. Le respondió con cariño, y antes de enviar el mensaje, escribió una línea más. No olvides cubrirlo en oración cada mañana. Dios puede hacer lo que tú no puedes. Y al enviar esa frase, se dio cuenta de que no era solo para su amiga. Era un recordatorio también para ella misma. Apagó el teléfono, volvió a sentarse y miró por la ventana. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse. Cada casa, pensó, tiene su propia historia, su propia batalla, sus propios secretos. Y quizás muchos no lo saben, pero una simple oración al inicio del día puede cambiar la atmósfera de un hogar entero. Volvió a ese versículo del Salmo 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa promesa, tan antigua y sin embargo tan actual, le devolvía una certeza inquebrantable, que su casa no era solo una construcción de ladrillos, era un territorio espiritual, un campo que debía ser vigilado, sembrado
Y cuidado con las armas del espíritu. Mientras los niños cenaban, se acercó a cada uno y oró por ellos sin que se dieran cuenta. Un beso en la frente, una caricia en el cabello, y en silencio, palabras dichas al cielo. Que la luz de Cristo te acompañe, que su paz guarde tu mente, que sus ángeles te rodeen mientras duermes. Luego, caminó hasta la puerta principal, puso su mano sobre el marco y oró una vez más. Este hogar es tuyo, Señor. Cada paso que se dé dentro de estas paredes sea guiado por ti. Cada voz que se escuche aquí sea bendecida. Que ningún mal entre, que tu presencia habite permanentemente. Terminó la noche con una sensación de misión cumplida. No había hecho nada extraordinario a los ojos del mundo. No había vencido dragones, ni movido montañas. Pero había hecho lo más importante, proteger su casa desde el espíritu. Y eso, lo sabía, marcaba la diferencia entre un hogar simplemente funcional y uno verdaderamente bendecido. La fe, entendía ahora, no era solo para los grandes momentos, era para lo cotidiano, para lo invisible, para lo que nadie más ve, y proteger a su familia cada mañana con palabras de vida, con oraciones sinceras, era uno de los actos más poderosos que podía realizar. Antes de dormir, abrió su cuaderno de oraciones y escribió con letra pausada: «Hoy declaré protección sobre mi hogar. Hoy cubrí a los míos con la sangre del Cordero. Hoy la atmósfera de esta casa cambió, aunque nadie más lo notó». Y con esa certeza, apagó la luz. En la oscuridad, el silencio era profundo. Pero ella sabía que no estaban solos, que en lo invisible, el cielo estaba en guardia. El día anterior había cerrado con paz. El cielo silencioso, los corazones en calma, la casa dormida bajo la cobertura de una oración sincera. Pero esa madrugada, algo diferente sucedió. A las 4:30 de la mañana, un sobresalto la despertó. No fue un ruido, no fue una pesadilla, fue esa sensación urgente de que debía orar. Como si el Espíritu Santo le hubiese tocado el hombro en medio del sueño y le dijera: «Levántate, hay algo que necesitas declarar ahora». Se sentó en la cama con el corazón acelerado. A su lado, su esposo aún dormía profundamente. Todo parecía en orden, pero dentro de ella, algo gritaba. Tomó su bata, caminó descalza por el pasillo en penumbra y se arrodilló en el rincón del comedor donde siempre oraba. No encendió luces, solo cerró los ojos y abrió el alma. «Señor, guárdanos de lo que no vemos. Guarda mi salud, guarda mi espíritu, guarda mis fuerzas. Declaro que este día está sellado por tu poder. Que ninguna enfermedad me toque, que ninguna opresión espiritual me consuma, que toda área de mi vida esté cubierta con tu salud perfecta». Su voz temblaba al inicio, pero con cada palabra el temblor se volvía fuego. Sabía que no estaba orando por costumbre. Estaba intercediendo por su vida, por su cuerpo, por su mente, porque había aprendido que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu, y ese equilibrio solo lo da Dios. En su interior, un recuerdo volvió como una ráfaga. Meses atrás, un episodio de fatiga inexplicable la había llevado a un estado de agotamiento casi paralizante. Los médicos no encontraban nada, pero su alma sí lo sabía. Había descuidado su renovación espiritual. Había funcionado en automático. Se había olvidado de alimentarse por dentro. Y ese olvido silencioso la había debilitado más que cualquier virus. Por eso, desde entonces, había decidido declarar salud cada mañana. No como un ritual vacío, sino como una alineación real. Porque entendía que su cuerpo necesitaba energía, pero su espíritu también. Que podía tomar vitaminas y alimentarse bien, pero si no fortalecía su interior, cualquier sacudida emocional la derribaba. Aquella madrugada volvió a repetir las palabras que habían sido su escudo durante los últimos meses. «Señor, renueva mi cuerpo, limpia mi mente, fortalece mi espíritu. Yo recibo tu salud, yo camino en tu fuerza, yo me revisto de tu sanidad, hoy y cada día». En ese momento, una paz dulce descendió sobre ella. No era emocional, era espiritual, como si el alma misma hubiese recibido un baño de aceite fresco. Sintió que podía respirar con más profundidad, que el aire entraba con otro ritmo, que su mente se despejaba, como si cada pensamiento de cansancio se hubiese disipado. Y entonces lo entendió de nuevo, como una verdad que nunca envejece. Dios
no solo quiere que estemos vivos, quiere que estemos sanos, plenos, completos, libres, fuertes, capaces de vivir con propósito. Amaneció lentamente mientras preparaba un jugo natural y alistaba la mesa. El sol comenzaba a dibujar líneas doradas sobre los muebles y los azulejos, y mientras cortaba la fruta, oraba por cada parte de su cuerpo, por su corazón, por sus pulmones, por sus articulaciones, por su vista, por su piel. Lo hacía en voz baja, pero con una intención clara: sellarse con vida. No desde el miedo a enfermar, sino desde el deseo de cumplir su llamado con plenitud. Porque no quería pasar los días sobreviviendo. Quería vivir con energía, con lucidez, con entusiasmo. Quería levantarse cada mañana con ganas, con propósito, con fe renovada. Y sabía que eso solo podía venir del cielo. Los niños bajaron con sus mochilas, con los ojos aún medio cerrados, y la rutina matutina comenzó. Pero esa mañana era distinta. Ella estaba distinta. No por fuera, pero sí en su interior. Y eso afectaba todo. Porque cuando una mujer está alineada espiritualmente, su atmósfera cambia. Su voz tiene autoridad. Su presencia irradia paz. Mientras los despedía con un beso, los cubrió también a ellos. Señor, guarda sus cuerpos en este día. Que ninguna enfermedad los toque. Que sus emociones estén estables. Que sus corazones sean fuertes. Declaro salud sobre su presente y sobre su futuro. Recordó entonces la promesa de Éxodo 15:16. Yo soy el Señor, tu sanador. Esa promesa era más real que cualquier síntoma, más firme que cualquier diagnóstico. Era su base, su roca, su verdad. A lo largo del día, cada tarea la hacía con gratitud. No por obligación, no por rutina, sino porque entendía que podía moverse, pensar, decidir, hablar, y todo eso era un regalo, un privilegio, porque había personas postradas, debilitadas, paralizadas, y ella aún tenía fuerzas, aún podía cuidar, servir, amar, crear, y no daba eso por sentado, lo agradecía, y al agradecer, algo en su interior se fortalecía aún más. Durante la tarde, en una llamada con una amiga, hablaron sobre cansancio, sobre dolencias, sobre médicos. Su amiga le confesó entre suspiros que se sentía drenada, incluso sin motivo aparente, que nada la motivaba, que todo era peso. Ella la escuchó con paciencia y luego, con una ternura firme, le dijo: ¿Has pedido salud espiritual? Porque a veces no es el cuerpo lo que duele, sino el alma. Y si no cuidas el alma, ni el cuerpo ni la mente pueden mantenerse firmes. Pídele a Dios que te sane por dentro, que renueve tu espíritu, que te llene de su presencia hasta que desaparezca esa opresión. Su amiga guardó silencio por un momento. Luego, con voz quebrada, dijo: Nadie me había dicho eso. Gracias. Colgaron la llamada, y ella volvió a mirar al cielo. Las nubes se desplazaban lentamente, y el aire tenía un frescor especial. Respiró hondo, y mientras lo hacía, repitió para sí: Yo recibo salud de Dios. Mi cuerpo está bajo su cobertura. Mi mente está alineada con su verdad. Mi espíritu está vivo. Nada podrá quebrarme hoy. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta: Hoy el Señor selló mi salud. Hoy caminé bajo su protección. Hoy declaré vida, y la vida se manifestó. No tengo miedo. No tengo dudas. Estoy sostenida. Y mientras cerraba los ojos, pudo dormir en paz. No porque no tuviera problemas, no porque no existieran amenazas, sino porque su interior había sido nutrido, su cuerpo había sido cubierto, su espíritu fortalecido. El sonido del viento golpeando las ramas del árbol frente a la ventana fue lo primero que escuchó al despertar. La madrugada aún no había terminado del todo. La luz tenue apenas empezaba a dibujar siluetas sobre la pared de su habitación. El silencio, denso y profundo, se rompía solo por el murmullo suave de la naturaleza. Pero en ese momento de quietud, mientras aún estaba envuelta en la calidez de las cobijas, algo dentro de ella ya se movía. Era una convicción tranquila pero firme, un pensamiento recurrente que se había vuelto parte de sus mañanas. La paz no es una emoción, es una decisión. Y hoy debía decidir nuevamente vivir en esa paz. Se levantó con lentitud.
Su cuerpo se sentía descansado, pero su mente traía consigo ecos de las preocupaciones del día anterior. Nada nuevo, nada diferente. Solo el peso habitual de las pequeñas cargas que la vida insiste en dejar en la puerta del alma. Sin embargo, esa mañana no iba a permitir que el ruido interno definiera su jornada. Se sentó frente a la ventana abierta. El aire fresco entraba sin pedir permiso y en su inhalación encontró un breve alivio. Cerró los ojos. «Señor, que tu paz gobierne mi día», murmuró. Su oración no tenía adornos, no tenía estructura, pero tenía todo lo necesario. Un corazón rendido, una mente dispuesta, una necesidad urgente. La taza de té caliente entre sus manos la reconectó con el presente. Miró el vapor que subía lentamente. En ese simple gesto encontró belleza, porque entendía que muchas veces la paz llega en lo sencillo, no siempre como un milagro que derrumba montañas, sino como una brisa que acaricia lo interno y calma el alma inquieta. Durante mucho tiempo había creído que la paz era el resultado de tener todo bajo control, que si las cuentas estaban al día, si las relaciones estaban en armonía y si el cuerpo respondía sin dolencias, entonces se podía estar en paz. Pero la vida le enseñó otra verdad, que incluso cuando todo parecía ordenado por fuera, su corazón podía estar en tormenta. Y que otras veces, cuando todo afuera era caos, un remanso de serenidad podía abrazarla sin explicación lógica. Fue en medio de esas contradicciones que entendió que la paz verdadera no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Que no es algo que se busca como quien persigue una meta, sino algo que se recibe como quien abre los brazos y permite que el cielo habite dentro. Recordó la palabra de Jesús en Juan: «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Esa promesa no era poesía, era un escudo, una fortaleza interna capaz de sostenerla incluso cuando la vida temblaba bajo sus pies. Años atrás, había atravesado una temporada de oscuridad. Nada parecía funcionar. Las finanzas eran un laberinto. La salud de uno de sus hijos le quitaba el sueño, y su relación con Dios parecía lejana, como si estuviera hablando al vacío. Fue durante esa etapa, en una madrugada similar a esta, que cayó de rodillas y lloró con fuerza. No pidió soluciones, solo pidió paz, y lo que recibió fue algo que aún hoy le cuesta explicar. Una sensación de abrazo, de descanso, de certeza en medio de lo incierto, como si alguien la hubiese sostenido desde dentro. Desde ese día, supo que la paz de Dios era real, y que podía vivir en ella cada mañana, si tan solo decidía buscarla. Se levantó del sillón y caminó hacia la cocina. Mientras preparaba el desayuno, comenzó a cantar suavemente una canción que había aprendido de niña. Era una melodía simple, con palabras que hablaban de descanso, de abrigo, de confianza. Y mientras la cantaba, sentía cómo cada nota la revestía de serenidad, porque entendía que la adoración también es una forma de recibir paz. En medio de la preparación del café, su hijo mayor entró a la cocina con el ceño fruncido. Le bastó una mirada para saber que algo lo inquietaba. Lo abrazó con un brazo mientras servía la leche. No hizo preguntas. Solo lo envolvió con su presencia. Y al hacerlo, notó que su cuerpo se relajaba poco a poco. «Hoy es un buen día, hijo», le susurró. «Dios ya lo llenó de paz. Solo tenemos que decidir caminar en ella». Él asintió sin hablar, y en sus ojos apareció un brillo distinto, una señal de que las palabras habían alcanzado su alma. El resto de la mañana transcurrió con normalidad, risas, pasos apurados, tareas por hacer, pero dentro de ella todo tenía otro ritmo, una especie de danza interna guiada por la quietud de Dios, y esa tranquilidad era contagiosa. Los ambientes se armonizaban, las tensiones se diluían, las palabras tenían otro tono. Al mediodía, mientras organizaba algunos documentos en su escritorio, recibió una llamada inesperada. Noticias que, en otro momento, habrían detonado ansiedad, una fecha cambiada, un compromiso adelantado, más responsabilidad, menos margen. Sintió el primer golpe del nerviosismo, esa presión conocida en el pecho, pero en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de preocupación, respiró profundo y repitió: «Tu paz gobierna mi corazón. No me dejo dominar por el miedo. Tú estás en control, Señor».
y fue como si la tormenta se disipara antes de formarse. Tomó la situación con madurez, hizo lo que debía hacerse, comunicó con claridad, ajustó lo necesario, y al final del proceso no se sintió drenada, se sintió firme, sostenida. Pensó entonces en cuántas veces había reaccionado por impulso en el pasado, cuántas decisiones había tomado motivada por el temor, cuántas palabras había soltado sin pensar, solo porque su interior estaba alterado, y cómo, en cada una de esas ocasiones, había deseado haber actuado desde la paz. Pero ahora sabía que eso era posible, que cada mañana, al buscar a Dios, no solo recibía dirección, también recibía el poder de mantener la calma en medio del ruido. Antes de que el día terminara, salió al jardín por unos minutos. El cielo estaba teñido de nubes suaves. El olor a tierra húmeda la envolvía. Se sentó en la banca de madera que había sido testigo de tantas conversaciones con Dios. Allí, con las manos apoyadas en las rodillas, volvió a orar. Gracias por esta paz, Señor. No me pertenece. No la fabriqué. La recibí de ti. Es tuya. Y cada día que la experimento, confirmo que tu promesa es verdad. Esa noche, escribió en su diario, no fue un día fácil, pero fue un día firme, porque estuve sostenida por tu paz. No actué desde la reacción, sino desde la fe. No permití que el miedo gobernara. No fue perfecto, pero fue tuyo, y eso basta. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y mientras el mundo se dormía, su alma descansaba. No por la ausencia de batallas, sino por la certeza de que Dios estaba en medio de ellas. Y su paz era suficiente. Durante muchos años había sentido que algo invisible la perseguía. No era un pensamiento constante, ni un temor concreto. Era más bien una sensación densa, como si cada vez que intentaba avanzar con decisión, algo la sujetara por detrás. Como si un lazo intangible se tensara en el momento preciso en que parecía lista para despegar. Había aprendido a caminar con ese peso, como si fuera parte de su vida, hasta que un día, frente al espejo, se dijo a sí misma con un susurro lleno de rabia santa: «Esto no empezó conmigo, pero sí puede terminar conmigo». Ese día fue el principio de una revelación profunda. Descubrir que muchas batallas no habían nacido con ella, que algunos de sus dolores, de sus luchas internas, de sus ciclos repetidos, tenían raíces más antiguas que su propia historia. Comprendió que había cadenas heredadas, palabras lanzadas en generaciones anteriores, pactos que tal vez jamás se mencionaron, pero que seguían afectando su presente. Recordaba cómo su madre, a pesar de ser una mujer de fe, había vivido atrapada por la tristeza, cómo su abuela había sido víctima de traiciones, pérdidas y silencios amargos, cómo las historias se repetían con otros nombres pero con el mismo guión: infidelidades, quiebras, enfermedades misteriosas, divisiones familiares, y ella, sin saberlo, había estado caminando dentro de ese mismo patrón, creyendo que era normal, que era parte de la vida, hasta que comprendió que no lo era. Una noche, después de un sueño inquietante, se despertó con una frase clara latiendo en su mente: «Rómpelo tú, rómpelo ahora». No sabía si era un pensamiento propio, una oración espontánea o una instrucción divina, pero sí sabía que no podía ignorarlo. Desde entonces, comenzó a buscar, no respuestas humanas, no consuelos emocionales. Buscaba verdad, buscaba revelación, y en ese camino, la Biblia se convirtió en su espejo más profundo. En sus páginas encontró el eco de su dolor, pero también la promesa de libertad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, decía la carta a los Gálatas. Y al leerlo, algo se encendió dentro de ella. Si eso era verdad, entonces todo lo que la ataba no tenía más poder. Si eso era verdad, entonces podía comenzar de nuevo. Podía levantar una nueva historia, una nueva generación. Fue entonces cuando comenzó a orar con otra voz, ya no suplicando, ahora declarando, de pie, con la frente en alto, las manos levantadas, la mirada firme: «Yo rompo toda maldición que haya alcanzado mi familia. Todo ciclo de destrucción termina en mí. En el nombre de Jesús, declaro que soy libre, que mis hijos no repetirán mis heridas, que mi linaje no seguirá arrastrando lo que no comenzó con nosotros». Esa oración se volvió su escudo. Cada mañana, antes de enfrentar el mundo, la repetía:
a veces con voz quebrada, otras con fuego en el pecho, y cada vez que lo hacía, algo en el ambiente cambiaba. Sentía como si el cielo se inclinara un poco más, como si la atmósfera espiritual se reordenara. Porque no era una oración común, era una guerra, y ella la estaba librando por su historia, por su presente y por su futuro. Un día, mientras organizaba papeles viejos de la familia, encontró una carta escrita por su abuela. En ella, hablaba de decisiones que había tomado con desesperación, pactos que no entendía del todo, promesas hechas a santos que no conocía, buscando consuelo, buscando paz, pero sin encontrarla. Al leer esas líneas, lloró con fuerza, no por rabia, no por vergüenza, lloró por compasión, porque entendió que muchas veces las generaciones anteriores caminaron en tinieblas por falta de luz, hicieron lo que pudieron, actuaron con lo que sabían, y ahora era su turno de hacer algo distinto. Encendió una vela y colocó la carta sobre la mesa, no para hacer un ritual, sino para marcar un momento, un cierre, un fin. Gracias por lo que viviste, gracias por tu esfuerzo, pero hoy, con amor y con firmeza, te libero, y me libero. Agradezco tu historia, pero no heredo tu dolor. Hoy se rompe el ciclo. Hoy declaro que la sangre de Jesús me cubre, me limpia y me hace nueva. Desde ese día, su manera de caminar cambió. Sus palabras comenzaron a tener más intención. Su espíritu estaba más firme. Ya no aceptaba cualquier pensamiento como suyo. Ya no se dejaba arrastrar por la emoción de turno. Comenzó a observar los patrones y a discernir cuándo algo venía de Dios y cuándo era solo una repetición disfrazada. Una mañana, mientras desayunaba con su hija, notó un gesto en ella que le recordó a su adolescencia. Una reacción impulsiva, una inseguridad súbita, pero en lugar de corregirla con dureza, le tomó la mano y oró con suavidad. Tú no vas a repetir mis miedos. Tú vas a caminar con libertad. Yo te bendigo con identidad firme, con corazón limpio y con espíritu libre. Todo lo que me ató a mí no tendrá poder sobre ti. Y en los ojos de su hija vio algo diferente. No solo una lágrima, sino una luz, como si su alma hubiese entendido algo, aunque no supiera aún ponerlo en palabras. Esa noche escribió en su diario: hoy sentí que la cadena se rompió. No hubo ruido, no hubo relámpagos, solo paz, silencio, descanso y un nuevo comienzo. Desde entonces, se volvió intercesora de su linaje, no por miedo, sino por responsabilidad. Cada nombre de su familia lo presentaba en oración. Cada historia la cubría con bendición. Cada promesa de la Escritura la declaraba sobre su sangre, porque entendía que la libertad espiritual no era solo personal, era generacional, que lo que ella rompiera ahora abriría espacio para que sus hijos y nietos vivieran con más ligereza, con más claridad, con más dirección. Al mirar hacia atrás, ya no veía su historia como una serie de fracasos. Ahora veía los puntos donde la gracia había intervenido, las veces que Dios la había sostenido sin que lo notara, las puertas cerradas que la habían protegido, las lágrimas que habían limpiado, y sobre todo, el día en que decidió romper con todo lo que no venía de Dios. Ese día no fue fácil, pero fue glorioso, y así terminaba esa jornada, no con euforia, no con aplausos, sino con una certeza. Hoy volví a decir no al pasado. Hoy volví a declarar sí al futuro. Hoy mi linaje fue bendecido. Hoy el cielo celebró. Aunque nadie más lo sepa, yo sé lo que sucedió. Si alguna vez sentiste que estabas repitiendo una historia que no era tuya, si luchas con cargas que no sabes de dónde vienen, si sientes que algo invisible te limita, esta palabra es para ti. Tú no estás condenada a vivir lo mismo. Tú puedes romperlo. Tú puedes empezar de nuevo. Decláralo hoy con fe. Soy libre en Cristo. Mi generación es bendecida. Y si esta verdad encendió algo dentro de ti, suscríbete, comparte este mensaje y declara junto a otros que el ciclo terminó. Tu libertad no comienza contigo, comienza con una decisión, y esa decisión puede ser hoy. Las semanas siguientes fueron como una lenta corriente que arrastraba tanto memorias como nuevas fuerzas. Cada día, mientras ponía los pies en el suelo al despertar, reafirmaba con determinación su oración. Hoy camino en libertad. Hoy vivo sin repetir cadenas. Hoy mi mente está alineada con el cielo.
Ya no necesitaba que nada extraordinario ocurriera para sentir que Dios estaba con ella. Su fe se había vuelto cotidiana, constante, concreta. No era un impulso, era una raíz. Mientras la rutina seguía su curso, su discernimiento crecía. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, frases que las personas decían como al pasar, pero que revelaban heridas no sanadas. Gestos, reacciones, silencios. Todo era una pista. Su espíritu se había vuelto sensible no al drama, sino a las raíces, y esa sensibilidad no la hacía más frágil, la hacía más firme. Un lunes por la mañana, mientras tomaba café con una amiga que no veía desde hacía tiempo, escuchó cómo, sin darse cuenta, la otra mujer repetía frases que ella misma había usado años atrás. Decía que en su familia nadie lograba conservar una relación, que todos vivían endeudados, que las cosas buenas siempre terminaban mal. Lo decía con una sonrisa resignada, como quien acepta una condena disfrazada de costumbre. Ella no la interrumpió, solo escuchó. Y al terminar, con suavidad pero con autoridad, le dijo: «Eso no es herencia, eso es un patrón, y los patrones pueden romperse. Tú puedes decidir escribir otra historia». La otra mujer se quedó en silencio, con la mirada nublada, y por un momento no dijo nada. Pero en ese silencio algo cambió, porque cuando una verdad llega al corazón, no necesita gritar, solo necesita sembrarse. Al regresar a casa, sintió un peso dulce sobre sus hombros, una mezcla de compasión y responsabilidad. No era su tarea salvar a todos, pero sí era su llamado vivir de tal forma que otros pudieran despertar, y entendía que su libertad no era solo un regalo, también era una herramienta, una llave que podía abrir puertas para otros, aunque fuera en silencio. Esa tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, se encontró repitiendo en voz baja una de sus declaraciones favoritas. «Todo lo que me ataba ya no tiene poder. La sangre de Jesús me limpió. Mi pasado fue sanado. Mi presente está alineado. Y mi futuro está en paz». Había días donde las emociones tambaleaban, claro, donde viejos pensamientos volvían a tocar la puerta, pero ya no entraban como antes. Ahora sabía identificarlos, sabía de dónde venían, y sobre todo, sabía qué hacer con ellos. Porque había aprendido que la libertad no significa ausencia de batalla, significa tener armas para vencer. Una noche, al revisar unas cajas viejas, encontró una libreta de cuando era adolescente. Estaba llena de frases tristes, de pensamientos oscuros, de afirmaciones que le dolieron al leerlas. Frases como «nunca seré suficiente» o «todo lo que empiezo termina mal». Al pasar cada página, no pudo evitar llorar, pero no desde el dolor. Lloró desde el agradecimiento, porque esa ya no era ella, porque esas palabras ya no definían su vida, porque lo que un día la gobernó, hoy no tenía autoridad. Tomó un marcador grueso y página por página, fue tachando cada frase con una nueva declaración. Donde decía «no tengo valor», escribió «soy escogida por Dios». Donde decía «nunca voy a sanar», escribió «ya fui sanada por su amor». Cada línea se convirtió en un acto de restauración, no solo de su historia escrita, sino de su narrativa interna. Cerró la libreta y la guardó no para olvidarla, sino para recordarse a sí misma cuánto había caminado, porque había comprendido que no debía negar su pasado, solo debía redimirlo. Y ese acto, por sencillo que pareciera, fue una forma de sellar su victoria. Con el paso de los días, también notó que su manera de hablar había cambiado. Ya no caía tan fácilmente en la queja. Ya no necesitaba repetir viejas historias para ser escuchada. Ya no buscaba aprobación desde la herida. Ahora hablaba desde la convicción, desde la claridad, desde la identidad. Una mañana, mientras oraba frente a la ventana, sintió que debía escribir una carta, no a alguien en particular, sino a su propia historia. Tomó papel y lápiz, y con letra firme escribió: «A ti, historia rota, hoy te honro, pero no te repito. Gracias por mostrarme de dónde vengo, pero no a dónde voy. Gracias por enseñarme que no quiero vivir. Fuiste parte de mí, pero ya no me gobiernas. Hoy camino con identidad nueva. Hoy me sostengo en la verdad eterna. Hoy soy libre. Y esa libertad no es una emoción. Es mi decisión diaria. Es mi herencia en Cristo. Es mi nueva raíz». Firmó la carta y la colocó dentro de su Biblia, no para leerla todos los días,
sino para que quedara como testimonio de un pacto, uno que no había hecho con palabras vacías, sino con decisiones firmes. Porque la verdadera transformación no ocurre en eventos aislados, sino en elecciones constantes. Y ella elegía todos los días no repetir el dolor, no rendirse al patrón, no ceder al miedo. Aquel proceso también la había hecho más consciente de sus pensamientos. Aprendió a examinar lo que pensaba antes de permitir que se instalara, y cada vez que surgía una duda, una inseguridad, un eco del pasado, lo enfrentaba con la palabra: yo tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos están bajo su control. Lo que pienso hoy construye lo que viviré mañana. Había entendido que el enemigo no siempre ataca con eventos externos. Muchas veces ataca con pensamientos sembrados en la infancia, con frases dichas por figuras de autoridad, con experiencias no procesadas. Y que identificar esos dardos era tan importante como reprenderlos. Una noche, mientras su esposo dormía y la casa estaba en completo silencio, se arrodilló frente a la cama. No porque tuviera algo específico que pedir, sino porque sentía el impulso de agradecer. Gracias, Señor, por todo lo que cortaste, por lo que expusiste, por lo que restauraste. Gracias por haberme enseñado a no vivir esclava del pasado. Gracias porque todo lo que estaba escondido fue revelado. Gracias porque la luz venció a las sombras. Y mi historia ya no es una repetición. Es una redención. Esa oración fue suave, pero en el espíritu fue como un terremoto de gracia. Al día siguiente, al mirar a su alrededor, no vio cambios dramáticos. No había noticias impactantes ni puertas milagrosamente abiertas. Pero su alma estaba en reposo. Y eso era más que suficiente, porque no necesitaba más señales. Ya había visto lo suficiente como para no dudar de quién era. Y sabía que una vida libre comienza primero con una mente libre. Y allí, en esa libertad silenciosa, encontró su mayor regalo. No una vida perfecta, sino una vida nueva, sólida, consciente, decidida. Hubo una temporada en la que cada vez que se acercaba a alguien, una parte de ella se escondía. No sabía explicarlo del todo, pero lo sentía como un reflejo inconsciente, una necesidad de protegerse antes de ser vista completamente. Le costaba confiar. Y no se trataba solo de desconfianza hacia las personas, sino de un temor más profundo. El miedo a ser rechazada si alguien conocía cada parte de su historia. Era como si llevara un escudo invisible todo el tiempo, uno que la hacía sonreír en las conversaciones, dar respuestas correctas, mostrar una imagen de fortaleza. Pero detrás de todo eso, había una niña interior aún herida, esperando aprobación, temiendo el abandono, preguntándose si alguna vez sería suficiente. Durante años vivió así, moviéndose entre relaciones superficiales, evitando la vulnerabilidad, temiendo que si se permitía ser auténtica, la dejarían. Hasta que un día, cansada de esa carga silenciosa, se arrodilló en el suelo de su habitación, con lágrimas quemando sus mejillas, y dijo con voz rota: «Señor, muéstrame por qué sigo escondiéndome. Ya no quiero vivir con miedo. Quiero aprender a confiar. Enséñame a sanar. Enséñame a abrir el corazón sin sentir que me van a destruir». Esa fue la oración que marcó el inicio de una de las etapas más desafiantes, pero también más liberadoras de su vida, el proceso de sanar su identidad y aprender a confiar de nuevo. Recordó la primera vez que alguien en quien confiaba rompió su confianza. Era apenas una adolescente, y bastaron unas palabras dichas a otros para sentir que su alma se quebraba. No fue solo la traición, fue el mensaje silencioso que quedó grabado: no puedes confiar en nadie. Ese pensamiento se instaló como una semilla, y con el tiempo creció como una maleza. Limitó sus relaciones, distorsionó sus decisiones, condicionó su forma de amar. Pero ese día, frente a Dios, decidió dejar de vivir con ese filtro. Sabía que el camino no sería fácil, que abrir el corazón después de haber sido herida muchas veces era como quitar una costra a un sensible. Pero también sabía que Dios no solo sana lo que duele, sino que reconstruye lo que fue dañado. Comenzó por hacer algo simple pero poderoso. Escribió una lista con los nombres de las personas que en algún momento habían quebrado su confianza. Una lista que llevaba años negando. No con la intención de juzgarlos, sino con el propósito de perdonarlos de manera consciente. Uno por uno.
Fue recordando los rostros, cada historia, cada conversación, cada promesa rota, y mientras los nombraba en voz alta, los entregaba al Señor. Lo suelto, lo dejo en tus manos. No quiero cargar esta herida más. No me pertenece. No quiero ser prisionera del pasado. Yo elijo perdonar, aunque no sienta hacerlo. Yo decido sanar, aunque aún me duela. Lloró mientras lo hacía, no por debilidad, sino por liberación, porque entendió que perdonar no era justificar el daño, ni pretender que no pasó nada. Era simplemente cortar el hilo que la seguía atando al dolor. Y en ese acto, tan íntimo y tan espiritual, sintió cómo algo pesado salía de su pecho. Con el paso de los días, comenzó a abrir su corazón nuevamente, pero esta vez con sabiduría, ya no desde la necesidad de agradar, sino desde la seguridad de saber quién era, porque había descubierto que el problema nunca fue confiar en los demás. El verdadero desafío era aprender a confiar en lo que Dios decía de ella. Si Él la había llamado amada, entonces no debía temer el rechazo. Si Él la había vestido de honra, entonces no debía vivir escondiéndose. Si Él la había perdonado, entonces no tenía por qué vivir en vergüenza. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza, se escuchó decir en voz baja: «Yo no soy la herida que me hicieron. No soy el abandono que viví. No soy la traición que sufrí. Yo soy quien Dios dice que soy, y eso es suficiente para abrir mi corazón otra vez». Desde entonces, comenzó a relacionarse desde otro lugar. No buscaba llenar vacíos, sino compartir plenitud. No necesitaba probar su valor. Ya lo conocía. No exigía perfección en los demás. Entendía que todos, en mayor o menor medida, estaban rotos y en proceso de restauración. Hubo una conversación clave con su madre, en una tarde en la que el cielo se oscurecía lentamente. Hablaron de lo que nunca antes se habían dicho, de los silencios que dolieron más que las palabras, de las veces que se hirieron sin saberlo. Fue una charla cruda, pero sanadora. No hubo reproches, solo verdad. Y en medio de las lágrimas, su madre le dijo: «Yo también tenía miedo. Nunca supe cómo mostrarte amor sin parecer débil. Pero te amo, siempre te amé, solo que no supe cómo». Esas palabras perforaron viejos muros. Y ese día, se abrazaron como dos mujeres que por fin se reconocían, no como madre e hija heridas, sino como dos corazones dispuestos a comenzar de nuevo. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy sentí que una parte de mí regresó, esa parte que había enterrado por miedo. Hoy decidí confiar, no porque todo sea seguro, sino porque ya no quiero vivir cerrada al amor. Dios me guarda, Dios me guía. Y eso basta». Con el paso del tiempo, comenzó a ser conocida por su ternura firme, por su capacidad de escuchar sin juzgar, por la manera en que miraba a las personas con compasión real. Había sanado tanto, que ahora podía acompañar a otros en sus propios procesos de restauración. Cada vez que alguien le decía «me cuesta confiar», ella respondía con una sonrisa suave: «A mí también me costó, pero hay un lugar en Dios donde puedes ser completamente tú, sin miedo a ser rechazada. Desde ahí, todo cambia». Y esa era su verdad. Una verdad conquistada con lágrimas, oraciones, decisiones difíciles y valentía invisible. Ya no era la misma. Su corazón estaba abierto, sí, pero no expuesto al azar. Estaba protegido por la paz de Dios. No era frágil, era firme. Y en esa firmeza había encontrado libertad. La tranquilidad de esa mañana parecía intocable. El cielo estaba despejado, el viento era suave, y las tareas del día no presentaban ninguna urgencia. Mientras preparaba su primer café, pensaba en lo mucho que había avanzado. Años atrás, hubiera vivido cada día con ansiedad, como si todo dependiera de ella. Pero ahora se movía con otro ritmo, con la conciencia de que no todo estaba bajo su control, pero sí bajo el control de Dios. Y eso bastaba para caminar en calma. Encendió la radio y dejó que una melodía suave llenara la cocina. Cada nota le recordaba la importancia de la quietud, de esos momentos donde el alma no corre, donde la mente no compite, donde el cuerpo respira sin apuro. Se dio el lujo de sentarse antes de empezar cualquier actividad, algo que antes le parecía una pérdida de tiempo. Ahora lo entendía diferente. Detenerse también era obedecer. Escuchar también era avanzar. Descansar también era un acto de fe.
Pensó en todo lo que había aprendido en los últimos meses. Sanar no era solo dejar de llorar, era también recuperar territorio, volver a reír sin culpa, volver a confiar sin miedo, volver a soñar sin limitarse. Y eso solo podía nacer desde adentro, no por cambios externos, sino por transformaciones profundas. Recordaba cómo antes cada decisión le generaba ansiedad, como si cualquier paso en falso pudiera destruirlo todo. Pero con el tiempo, entendió que la perfección no era la meta, que incluso equivocarse bajo la guía de Dios podía traer lecciones necesarias. Ya no temía tanto al error. Ahora temía más a dejar de avanzar por miedo. Ese día tenía una reunión con una mujer que llevaba tiempo pidiendo hablar con ella. No se conocían mucho, solo lo suficiente como para haber intercambiado algunas frases en actividades comunitarias. Aceptó el encuentro sin muchas expectativas, sin saber que aquella conversación se convertiría en uno de los momentos más importantes de esa temporada. La cita fue en un café sencillo, uno de esos rincones donde la gente habla bajo y el tiempo parece ir más despacio. Desde el primer saludo, supo que había algo más profundo detrás del encuentro. No era una charla casual. Había una necesidad urgente en los ojos de la otra mujer. No tardaron mucho en entrar en terreno delicado. Ella hablaba con voz baja, como quien se esfuerza por sostener una estructura que está a punto de caer. Contó cómo había vivido años fingiendo una fe sólida mientras por dentro se sentía vacía. Cómo servía a otros mientras su propia alma gritaba por atención. Cómo había aprendido a funcionar sin sanar. Escucharla fue como mirar su propio reflejo años atrás. No necesitaba imaginar lo que sentía. Lo conocía. Lo había vivido. Ese agotamiento del alma. Ese cansancio que no se cura con sueño. Esa sensación de estar perdida aunque todos crean que eres fuerte. No interrumpió. No intentó corregir. Solo estuvo presente. Porque había aprendido que a veces lo más sanador no son las respuestas, sino el espacio para ser escuchada sin juicio. Cuando por fin hubo una pausa, le tomó las manos con suavidad y le dijo: Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. No fuiste diseñada para fingir fortaleza, sino para caminar en verdad. No necesitas mantener todo en pie tú sola. Puedes rendirte sin perder tu valor. Puedes caer sin dejar de ser amada. La otra mujer lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Como si esas palabras hubieran abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Ese día no hubo milagros visibles, pero ambas salieron de ese lugar con el alma más liviana. Una por haber hablado lo que callaba, la otra por haber confirmado que su proceso no había sido en vano, porque cada herida sanada ahora era un puente, cada batalla superada ahora era una llave. Y eso no era teoría, era vida real. Redención vivida. Al llegar a casa, aún con la chaqueta puesta, se arrodilló en su sala. No porque estuviera rota, sino porque estaba agradecida. Gracias, Señor, por todo lo que sanaste en mí. Gracias porque hoy puedo acompañar a otros desde la compasión, no desde la superioridad, no desde el deber, sino desde la empatía, desde la libertad real. Pasaron los días y la vida siguió su ritmo habitual. Pero dentro de ella algo se había afirmado más. Sentía que había entrado en una nueva etapa. Ya no necesitaba validación externa para sentirse valiosa. Ya no se comparaba con otras. Su oración había cambiado. Ahora pedía más discernimiento que respuestas, más sabiduría que consuelo, más visión que confirmación. Empezó a notar cómo Dios usaba su historia para bendecir a otros. Una conversación casual se volvía oportunidad. Una frase suelta se volvía semilla. Su vida ya no era un monumento a sus dolores, sino un testimonio vivo de restauración. Y eso era más poderoso que cualquier discurso. Una noche, al volver de una reunión, sintió que debía escribir una carta para sí misma. Una carta no de despedida, sino de afirmación. Se sentó con una hoja en blanco y escribió: Querida yo, te felicito. No por haber llegado a la meta, sino por seguir caminando. Por no haberte rendido cuando todo dentro de ti decía que ya no podías más. Por haberte levantado 1000 veces aunque a veces sin fuerza, por haber buscado a Dios incluso cuando no lo sentías, por haber sanado sin que nadie lo aplaudiera, por haber amado otra vez sin garantías, por ser tú, sin adornos, sin máscaras, solo tú, y esa tú, es suficiente. Guardó la carta entre las páginas de su cuaderno y sintió que algo se sellaba en el espíritu.
porque había entendido que amarse también era parte de la sanidad, que validar su camino, sin esperar que otros lo hicieran, era parte de su libertad. Antes de dormir, abrió su Biblia y leyó el Salmo 18. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Cerró los ojos y susurró: gracias por el lugar espacioso. Gracias por la libertad. Gracias porque ya no vivo en jaulas mentales ni emocionales. Gracias porque estoy completa en ti. Y así, en el silencio de esa noche sin eventos especiales, reafirmó una verdad que se volvía más clara cada día. La verdadera sanidad no siempre hace ruido, pero sí transforma todo. Hay heridas que no se ven en la piel. Hay gritos que no hacen ruido, y batallas que nadie nota porque se libran en el silencio del alma. Durante mucho tiempo, había creído que estaba bien, que los días buenos compensaban las noches difíciles, que mientras pudiera cumplir con todo, no tenía derecho a quejarse. Pero lo que llevaba dentro no se apagaba con esfuerzos, ni se curaba con distracciones. Era un cansancio más profundo que el físico. Era el agotamiento de una mente que no encontraba reposo. No se trataba de pesadillas, ni de insomnio. Dormía sus horas, pero cada mañana despertaba sintiendo que ya estaba corriendo antes de abrir los ojos. Su mente era como una máquina que no se apagaba nunca, siempre pensando en todo lo que debía hacer, lo que podía salir mal, lo que debía prever, lo que los demás esperaban de ella. Era como vivir en una cuerda tensa, donde el más leve movimiento amenazaba con desequilibrarlo todo. Lo más frustrante era que nadie lo notaba. Su entorno la veía como una mujer fuerte, responsable, confiable. Y sí, lo era. Pero debajo de esa fuerza, había una acumulación de pensamientos que la debilitaban más que cualquier carga física. No eran voces externas, eran sus propios pensamientos repitiéndose una y otra vez. No lo estás haciendo bien. No puedes fallar. Tienes que demostrar que puedes con todo. No tienes permitido detenerte. Un día, mientras preparaba el almuerzo, algo dentro de ella se quebró. Fue un pensamiento fugaz, pero tan claro, que la obligó a detenerse. No puedo más. Dejó caer la cuchara sobre la encimera, se apoyó con ambas manos, respiró profundo. No era cansancio del cuerpo, era agotamiento del alma, y supo en ese momento que necesitaba ayuda. No de alguien que resolviera su vida, sino de alguien que pudiera poner orden dentro de ella. Su batalla más fuerte era mental, y si no la enfrentaba, terminaría por derrumbarse. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en la sala a solas. No encendió luces, solo cerró los ojos y dijo: Señor, necesito que sanes mi mente. Ya no puedo vivir en este ruido constante. Necesito silencio adentro. Necesito paz. No quiero pensar como antes. No quiero vivir como si el desastre estuviera por llegar en cualquier momento. Quiero descansar de verdad. Ayúdame, por favor. Lo dijo sin dramatismo, sin gritos. Pero esas palabras salieron desde lo más profundo, porque no eran solo una petición, eran un clamor. Y como todo clamor sincero, el cielo respondió. En los días siguientes, comenzó a hacer un ejercicio que al principio parecía simple, pero que con el tiempo transformó todo. Empezó a filtrar sus pensamientos. No los dejaba entrar sin preguntar. No los aceptaba automáticamente como suyos. Cada vez que aparecía una idea que la tensaba, la detenía con esta pregunta: ¿esto viene de Dios o del miedo? Y al hacer esa pausa, comenzó a notar que muchos de los pensamientos que la atormentaban eran simplemente mentiras repetidas. Eran conclusiones que su mente había asumido como ciertas desde experiencias pasadas, pero que no estaban alineadas con la verdad. Recordó una frase que una vez leyó: no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella. Y aplicó eso a sus pensamientos. Cada vez que llegaba una preocupación que buscaba instalarse, decía en voz baja: este pensamiento no me pertenece. Yo tengo la mente de Cristo. Mi mente está en paz. Y al principio lo hacía por fe, sin sentir nada. Pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era como si una neblina se disipara lentamente, como si los hilos que la mantenían atada al agotamiento se soltaran uno por uno. Una mañana, al despertar, notó que su primer pensamiento no fue una preocupación, fue un suspiro de gratitud. Y ese pequeño detalle la emocionó, porque era señal de que algo estaba siendo renovado. Su mente ya no era un campo de guerra.
comenzaba a ser un jardín. Esa transformación también la llevó a revisar las palabras que repetía a diario. Se dio cuenta de que muchas veces, sin darse cuenta, hablaba desde la escasez, desde el miedo, desde la duda, y empezó a cambiar su manera de hablar. No como una estrategia positiva, sino como un acto espiritual, porque entendía que las palabras tienen poder, y lo que declara su boca alimenta su mente. Cada mañana, antes de salir de casa, se miraba al espejo y decía: «Yo tengo paz, mi mente es clara, mis pensamientos están ordenados, nada me controla más que la presencia de Dios, tengo dominio propio, soy libre en mi pensamiento, no hay confusión en mí». Y esas declaraciones se volvieron su escudo. Cada vez que sentía el ruido querer volver, las repetía, con fe, con fuerza, con autoridad, porque había entendido que su mente no era un lugar sin dueño, era territorio santo, era casa del Espíritu, y si Dios habitaba allí, no había espacio para la ansiedad. Comenzó también a proteger lo que consumía. Dejó de alimentar su alma con noticias que solo sembraban temor. Evitó conversaciones que la cargaban más que la edificaban. Escogió lo que veía, lo que escuchaba, lo que leía. No desde el legalismo, sino desde la salud mental. Sabía que lo que entraba por sus ojos y oídos terminaba construyendo pensamientos, y quería que los suyos fueran pensamientos de vida. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, encontró un viejo cuaderno lleno de listas de tareas. Lo abrió por curiosidad y leyó una página escrita con letra apurada. «No te olvides de, no puedes fallar en, recuerda que debes lograr». Cada línea era una exigencia, cada frase una presión. Y al leerlo, entendió por qué había estado tan agotada por tanto tiempo. Su mente había sido un ejército corriendo sin descanso, luchando por un perfeccionismo que nunca llegaba. Y decidió, en ese momento, romper el acuerdo con la exigencia. Tomó una hoja nueva y escribió: «Hoy descanso, hoy confío, hoy hago lo que puedo, y lo demás lo dejo en manos de Dios. Hoy no corro, hoy respiro, hoy no me exijo más de lo que mi alma puede sostener. Hoy camino en paz». Esa hoja la pegó frente a su cama para leerla cada mañana. Y aunque aún había días en que el ruido quería regresar, ahora sabía qué hacer. Ya no se sentía prisionera. Ya no creía que debía resolverlo todo sola. Ya no pensaba que valía por su rendimiento. Había sido libre. Y su mente, ese lugar donde antes habitaba el caos, ahora era casa de paz. Esa noche, antes de dormir, escribió: «Hoy fue un buen día, no porque todo saliera perfecto, sino porque mi mente estuvo en paz». Y eso lo cambia todo. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Hay mentes que sonríen por fuera, pero están cansadas por dentro. Si te has sentido agotada sin entender por qué, si cada pensamiento parece una batalla, si la ansiedad se ha vuelto tu compañera invisible, esta palabra es para ti. Dios no quiere que vivas con miedo disfrazado de control. Él quiere darte una mente renovada. Silencio adentro. Orden en tus pensamientos. Paz real. Decláralo con fe. Mi mente ya no es campo de guerra, es casa de paz. La voz de Dios es más fuerte que cualquier pensamiento de ansiedad. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete, comparte con quien lo necesita y sigue este viaje de sanidad profunda. Porque sí se puede vivir con la mente en calma. Y empieza contigo. Las estaciones comenzaron a cambiar con una delicadeza que apenas se percibía. El aire se volvía más fresco al atardecer, y las hojas de los árboles comenzaban a pintarse con tonos dorados. Ella caminaba por la calle con el abrigo cerrado hasta el cuello, sintiendo que algo en su interior también estaba cambiando. No era un giro brusco, no era una transformación escandalosa, pero sí era profundo. Sentía como si por fin estuviera caminando en su propia piel, con firmeza, con verdad, con paz. Durante años había buscado adaptarse, encajar, ser la mujer que los demás esperaban, la que no se equivocaba, la que tenía respuestas para todo, la que nunca perdía el control. Pero esa mujer, aunque admirada por muchos, estaba agotada por dentro, y fue necesario desarmar esa versión para permitir que naciera la real, la que lloraba sin miedo, la que decía no sin culpa, la que hablaba sin disfraz, la que creía sin dudar, la que se amaba sin condiciones. Esa mujer,
la que por fin se miraba con ternura en el espejo, era fruto de un proceso lento, de muchas rendiciones, de muchas oraciones entre susurros, de noches donde se sintió sola y días donde eligió seguir, aun cuando no veía resultados, porque entendió que la sanidad no siempre se nota al instante, que a veces se manifiesta en cómo ya no reaccionas igual, en cómo ya no huyes de las conversaciones difíciles, en cómo ya no buscas validación en lugares que solo saben herir. Ese proceso interior se reflejaba en su forma de vivir. Ya no corría como antes, no porque no tuviera responsabilidades, sino porque había aprendido a priorizar, a discernir lo urgente de lo importante, a decir, esto sí, esto no, esto todavía no, y esa claridad no venía de su experiencia, sino de su conexión con Dios. Cada mañana, antes de empezar cualquier actividad, pasaba unos minutos en silencio. No solo oraba, escuchaba, porque había descubierto que la dirección de Dios se encuentra en el silencio, no en la prisa. Una tarde, mientras ayudaba a su hijo menor con una tarea, él le preguntó algo inesperado. «Mamá, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías tu vida?» La pregunta la descolocó por un segundo. Lo miró a los ojos y sonrió con ternura. «No, no la cambiaría, porque cada parte me trajo hasta aquí, incluso lo que dolió». Esa respuesta no era una frase bonita, era una convicción, no porque todo hubiera sido perfecto, sino porque cada herida se convirtió en semilla. Cada caída fue una escuela, cada error, una oportunidad para conocer más a Dios y más a sí misma. Esa misma noche, después de que los niños se durmieron, volvió a pensar en la pregunta, ¿cambiarías tu vida? Y mientras bebía una taza de té frente a la ventana, se permitió recordar, no con tristeza, sino con compasión. Pensó en la joven que fue, llena de inseguridades, de exigencias autoimpuestas, de silencios forzados. Pensó en la mujer que por tanto tiempo creyó que debía hacerlo todo sola. Y al recordarla, no sintió vergüenza. Sintió gratitud. Porque ella, la que caminó sin entender, fue quien la sostuvo hasta llegar a este punto. Escribió en su cuaderno, «Gracias por no rendirte cuando nadie te veía. Gracias por seguir creyendo aun cuando todo parecía oscuro. Gracias por no dejar de amar aunque te hayan herido. Todo lo que fuiste me construyó. Y ahora, con todo lo que sé, te honro. No por ser perfecta. Te honro por haber sido valiente». Había comprendido que honrar su proceso no significaba glorificar el dolor, sino reconocer el valor de haber seguido avanzando sin renunciar a su fe. Y en esa noche tranquila, sin ninguna celebración visible, sintió que su alma estaba de fiesta. Días después, tuvo una conversación con una joven del grupo de estudio. Ella estaba atravesando una crisis personal y espiritual. Le dijo entre lágrimas, «No sé quién soy. Siento que estoy perdida, que hago todo mal, que no tengo nada especial». La miró con ternura y tomó sus manos. Le dijo algo que deseó haber escuchado ella misma en sus años más rotos. «Tú no estás rota. Estás en construcción. Y eso no es algo que debas temer. Dios no espera que seas perfecta. Solo espera que no dejes de acercarte. Él no te mira por lo que haces. Te mira por lo que ya eres para Él. Amada. Escogida. Redimida». Las lágrimas de la joven se transformaron en un llanto profundo. No de tristeza, sino de revelación. Y ella entendió, una vez más, que todo lo que había vivido tenía un propósito. No era solo para ella. Era para otros, porque cuando una mujer sana, otras pueden empezar a sanar también. Aquel día volvió a casa en silencio, con el corazón lleno, no por orgullo, sino por gratitud, porque lo que antes fue su batalla, ahora era su herramienta, y su voz, antes temerosa, ahora era bálsamo para otras almas. En las semanas siguientes, siguió escribiendo, ya no solo para desahogarse, sino para dejar un legado. Comenzó a reunir textos, reflexiones, oraciones que habían nacido en los momentos más íntimos. Pensaba en dejar algo para sus hijos, para que supieran quién había sido ella más allá de lo que vieran en el día a día, para que cuando fueran mayores y enfrentaran sus propias luchas, pudieran leer sus palabras y recordar, mamá también pasó por eso, y Dios la sostuvo. No lo hacía para presumir fortaleza, lo hacía para testificar fidelidad, porque en su historia, lo más hermoso no era cómo se levantó,
Lo más hermoso era cómo Dios nunca la dejó caer del todo. Siempre hubo una mano invisible, una voz suave, una paz irracional. Una tarde, mientras guardaba ropa en el armario, encontró un pañuelo viejo, de esos que usaba en sus tiempos de juventud. Al tocarlo, recordó una época de mucho dolor. Y por un segundo sintió ganas de llorar. Pero luego, en lugar de tristeza, apareció una sonrisa, porque entendió que esa versión de ella ya no existía. Había sido transformada, renovada, sanada. Lo guardó de nuevo, no para aferrarse al pasado, sino como un recordatorio. Dios no solo cambia circunstancias, cambia personas, cambia corazones, cambia mentes. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Esa noche, en su oración, dijo con calma: Señor, gracias por haber hecho de mí una mujer nueva, no sin marcas, pero con propósito, no sin cicatrices, pero con identidad. Gracias por haberme acompañado cuando ni siquiera sabía cómo pedir ayuda. Gracias por tu paciencia, por tu amor fiel, por tu voz que nunca dejó de llamarme, incluso cuando yo no respondía. Y así, con el alma en calma, apagó la luz. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero adentro, todo estaba en paz. A veces el alma guarda silencios tan profundos que solo Dios puede interpretarlos. Hay etapas donde todo parece estar en orden, pero por dentro, algo cruje. Algo se resquebraja sin hacer ruido. Ella lo sabía bien. No era tristeza, ni ansiedad, ni siquiera temor. Era un vacío que no entendía. Como si, en medio de tanta sanidad y avance, quedara aún un rincón oscuro sin tocar. Y eso la inquietaba. Había vivido muchas transformaciones. Su fe era sólida. Su mente estaba más clara. Su identidad se afirmaba cada día. Y sin embargo, aquella sensación regresaba de vez en cuando, como una sombra discreta que la seguía en silencio. Una voz suave, casi imperceptible, que preguntaba sin palabras: ¿estás realmente libre? Esa noche, con el corazón agitado, encendió una vela y se sentó frente al cuaderno que la había acompañado durante meses. No escribía aún, solo miraba la hoja en blanco. Y entonces, en el centro de su pecho, lo entendió. Había perdonado a todos, menos a ella misma. Fue como una revelación que le robó el aliento. Había soltado culpas ajenas, había sanado relaciones pasadas, había roto acuerdos con el miedo, pero seguía guardando dentro de sí una exigencia feroz, una dureza hacia sus propios errores, una falta de compasión hacia la mujer que había sido en sus peores días. Recordó momentos donde no actuó con sabiduría, decisiones tomadas desde el dolor, palabras lanzadas desde la herida, silencios que dejaron marcas. Y aunque sabía que Dios ya la había perdonado, ella aún se trataba como si mereciera castigo. Le costaba mirarse con ternura. Le costaba celebrar sus avances sin recordar sus fracasos. Le costaba abrazar la mujer que fue, sin condenarla. Y esa noche, por fin, comprendió que el perdón completo también incluía perdonarse. Se arrodilló con lágrimas distintas, no de vergüenza, sino de rendición. Señor, hoy quiero liberarme de mí misma. No quiero seguir siendo mi propia juez. Si tú me has perdonado, ¿quién soy yo para seguir castigándome? Enséñame a mirarme con tus ojos, a recordar sin dolor, a aprender sin autocondenarme. Hoy quiero dejar de pelear conmigo. Fue una oración suave, pero con un eco eterno, como si el cielo entero se inclinara para escucharla, como si, en ese instante, el Padre le susurrara: por fin has llegado a este lugar, ahora sí puedes ser verdaderamente libre. A partir de ese momento, comenzó otro tipo de proceso, uno más íntimo, más delicado. Se observaba con más compasión, celebraba pequeños logros, se corregía sin castigarse, y sobre todo, hablaba de sí misma con más amabilidad. Descubrió que muchas veces se hablaba con frases duras. Internamente se decía: otra vez fallaste, nunca aprendes, no sabes hacerlo mejor. Y comenzó a cambiar ese diálogo interior. Ahora se decía: estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy avanzando, no soy la misma, estoy en construcción. Ese cambio de lenguaje fue más poderoso de lo que imaginaba, porque sus palabras internas afectaban su atmósfera espiritual. Y entendió que lo que dices de ti misma puede alinearte con la verdad,
o arrastrarte otra vez al pasado. Una tarde, al conversar con una amiga, ésta le confesó entre suspiros: «Siento que soy mi peor enemiga. Nadie me trata tan mal como yo misma». Y en esa frase, tan dolorosamente honesta, vio reflejado lo que ella también había vivido. Entonces la tomó de las manos y le dijo con dulzura: «Perdonarte no significa que apruebas lo que hiciste. Significa que decides sanar, que dejas de condenarte y permites que la gracia te transforme. Tú no puedes avanzar mientras sigas siendo tu propio castigo». Aquella charla las dejó en silencio largo. Pero en ese silencio hubo liberación, porque hay verdades que no necesitan muchas explicaciones, solo necesitan ser reconocidas. En las semanas siguientes, comenzó a hacer algo que jamás había hecho: escribir cartas a su yo del pasado, no para juzgarla, no para corregirla, sino para abrazarla. En una de ellas escribió: «Querida yo, sé cuánto te dolió fallar, sé cuántas veces lloraste en silencio por lo que hiciste, por lo que no supiste hacer mejor, pero ya no quiero que sigas viviendo bajo esa culpa. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, fuiste valiente incluso cuando estabas rota, y hoy, desde un lugar más claro, te abrazo, te libero, te agradezco, no te juzgo más. Hoy elijo amarte completa, no solo por lo que lograste, sino también por lo que sobreviviste». Leyó esa carta varias veces hasta que su alma la creyó. Empezó también a dejar espacio para el descanso emocional. No se obligaba a estar bien todos los días. Permitía que las emociones vinieran, las observaba sin resistirse y luego las entregaba a Dios. «No quiero reprimir lo que siento, quiero entregártelo todo, incluso lo que no entiendo de mí». Y en esa entrega honesta, encontró una paz nueva, más profunda, más serena. Ya no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Podía ser simplemente ella, sin máscaras, sin expectativas irreales, sin peso innecesario. Al compartir esta parte de su camino con otras mujeres, muchas confesaban lo mismo: «Yo también me cuesta perdonarme». Y ella entendió que esa era una cadena silenciosa que atrapaba a muchas. Pero también supo que su testimonio era una llave, porque cuando alguien se perdona a sí misma, libera a otras para hacer lo mismo. Un domingo por la mañana, mientras el sol entraba por la ventana, sintió que por fin respiraba diferente. No era solo aire, era libertad, libertad de sí misma, libertad de la culpa, libertad de la perfección. Y esa libertad, ganada con lágrimas y oración, se volvió su nueva manera de vivir. Ya no corría para demostrar, ya no luchaba por ser suficiente, ya no se medía con estándares inalcanzables. Ahora caminaba con ligereza, con gratitud, con ternura hacia sí misma, porque había entendido que el amor al prójimo empieza en casa, y su alma por fin era un lugar seguro. Aún, los últimos días del mes llegaron con una calma inesperada. Afuera, el clima era templado, los árboles estaban quietos, y los atardeceres parecían extenderse unos minutos más de lo habitual. Adentro, ella sentía esa misma quietud. No era una ausencia de problemas, porque los desafíos seguían allí. Era algo más profundo, como si dentro de su alma se hubiera instalado un silencio lleno de paz, un espacio que ya no estaba ocupado por urgencias, culpas o pensamientos desordenados. Era como si finalmente su interior hubiera encontrado reposo. No era que ahora todo fuera fácil. Aún había momentos de tensión, decisiones por tomar, asuntos familiares por resolver, pero ahora los enfrentaba diferente. Antes, cada dificultad era un abismo. Ahora, era simplemente parte del camino. Su perspectiva había cambiado. Y no porque la vida se volviera más ligera, sino porque su espíritu se había fortalecido. Una tarde, mientras ordenaba su armario, encontró una caja de cartón que llevaba años sin abrir. Dentro había papeles viejos, cartas sin terminar, fotografías de épocas pasadas, objetos que habían sido guardados en momentos de dolor. Por un instante dudó si debía abrirla. Parte de ella quería dejarla sellada para siempre. Pero otra parte, más valiente, decidió enfrentar ese contenido no como una amenaza, sino como una oportunidad. Sacó cada objeto con cuidado, como quien toca algo sagrado, no por el valor material, sino por la carga emocional que llevaban. Una pulsera que le regaló alguien a quien ya no veía. Un cuaderno con anotaciones llenas de angustia. Una carta que escribió pero nunca envió.
Lo miraba todo sin prisa, sin lágrimas, sin pena, solo con compasión, porque ya no era la misma mujer que había guardado esas cosas. Ahora tenía una voz interior más sabia, más paciente, más amorosa. Volvió a leer una de aquellas cartas, escrita en una época de mucho conflicto interno. Las palabras eran torpes, apresuradas, llenas de dolor. Pero al terminarla, no sintió vergüenza, sintió ternura, porque entendía que incluso en ese momento, cuando todo parecía perdido, algo dentro de ella seguía buscando esperanza. Decidió quemar algunos papeles, no por rechazo, no por odio, sino como un acto simbólico, como quien entierra algo con respeto, como quien dice, gracias por lo que fuiste, pero ya no eres parte de mi presente. Mientras las llamas consumían lentamente aquellos restos de dolor, oró en silencio, que el fuego no solo borre lo escrito, sino que selle lo sanado, que lo que ardió no vuelva a doler, que lo que fue parte de mi historia no se convierta en mi prisión. Luego, volvió a guardar algunos objetos que sí quiso conservar. No todos los recuerdos dolían. Algunos eran prueba de lo lejos que había llegado, testimonios silenciosos de su perseverancia. Y al cerrar la caja, escribió en la tapa una palabra nueva: restauración. Esa noche, al sentarse a orar, no pidió nada. No lloró, no escribió, solo se quedó en silencio, respirando, agradeciendo, contemplando la fidelidad de Dios que, sin hacer ruido, la había traído hasta ahí, porque muchas veces esperaba grandes manifestaciones, palabras proféticas, señales celestiales. Pero ahora entendía que lo más sagrado ocurría en lo cotidiano, en la fidelidad diaria, en el proceso sostenido. En los días siguientes, notó algo nuevo en su manera de relacionarse con los demás. Escuchaba con más profundidad, respondía con más calma, no se apresuraba a corregir, ya no necesitaba demostrar nada. Había perdido el deseo de tener siempre la razón, porque ahora su meta no era tener el control, sino ser canal de paz. Recibió un mensaje inesperado de una mujer con la que había tenido una historia complicada. Alguien que en otro tiempo la hirió profundamente. El mensaje no contenía disculpas directas, pero sí una apertura para conversar. Y en lugar de sentirse molesta o desconfiada, sintió paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no esperaba nada. No necesitaba justicia. No necesitaba reparación. Había soltado todo hacía tiempo. Aceptó el encuentro. Se reunieron en un parque cercano. Hablaron largo, no de lo que pasó, sino de lo que estaban viviendo ahora. Fue una conversación madura, sin máscaras, sin resentimientos. Ella no exigió explicaciones, no reclamó, solo estuvo presente, y en esa actitud silenciosa, el perdón se volvió real. No por lo que dijeron, sino por lo que no necesitaron decir. Volvió a casa liviana, con la certeza de que cuando una herida sana de verdad, ni siquiera el recuerdo puede contaminar el presente. Había soltado, de verdad, sin atajos, sin exigencias, con amor. Una tarde, mientras escribía una lista de tareas, pensó en todo lo que había logrado desde que inició su proceso. No eran logros materiales, no era una lista de metas cumplidas, era algo más profundo. Había conquistado su interior, había recuperado su voz, había aprendido a sostenerse cuando todo parecía moverse, había aprendido a caminar sin correr, a hablar sin gritar, a amar sin condiciones, a vivir sin máscaras. Decidió escribir una nueva lista, no de lo que debía hacer, sino de lo que ya no quería permitir en su vida. La tituló Límites Sagrados. En ella anotó: no me callaré para mantener la paz falsa, no aceptaré migajas de amor por miedo a estar sola, no me exigirá más de lo que mi alma puede sostener, no mentiré sobre lo que siento para complacer a otros, no cargaré culpas que ya no me pertenecen, no negaré mi historia pero no viviré en ella. Esa lista fue como un pacto consigo misma, un compromiso silencioso de mantenerse fiel a lo que había aprendido, porque ahora entendía que ser libre también era cuidar su espacio interior, y que vivir en verdad no siempre era cómodo, pero siempre era necesario. Pasaron los días y comenzó a escribir pequeños textos, reflexiones sueltas, pensamientos nacidos desde su proceso, no con la intención de publicarlos, sino como un acto de fidelidad, para no olvidar, para honrar, para recordar que todo lo vivido no fue en vano, que cada oración susurrada,
Cada lágrima derramada, cada silencio sostenido, formaban parte de una obra más grande, la obra que Dios estaba escribiendo en ella. Una noche, al cerrar su cuaderno, escribió una frase que la acompañaría desde entonces. Sanar es volver a casa, no a la casa física, a la casa del alma, al lugar donde puedes estar contigo misma sin miedo, donde la voz de Dios es más fuerte que el eco del pasado. Y al acostarse, no pidió protección. Solo agradeció, porque sabía que quien había sido fiel en los días oscuros seguiría caminando con ella en la claridad. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, como si el día también quisiera ser testigo de algo sagrado. No había eventos importantes en el calendario, ni celebraciones marcadas, pero en su interior sabía que ese día era distinto. Era el cierre de una etapa, el final de un viaje largo, profundo, agotador y hermoso, porque aunque lo había recorrido entre lágrimas y silencios, cada paso la había acercado a sí misma y, sobre todo, a Dios. Ese día decidió vestirse con calma, preparar su desayuno favorito y sentarse en la mesa con una vela encendida. No por nostalgia, sino por gratitud. Recordó cada parte del camino. Desde aquella primera oración temblorosa en la madrugada, cuando lo único que podía decir era «ayúdame», hasta las declaraciones de victoria que ahora salían de su boca con autoridad. Cada etapa había sido una piedra en el altar que estaba construyendo con su propia vida. Abrió su cuaderno de oraciones y comenzó a leer desde las primeras páginas. Su letra cambiaba con el paso de los meses. A veces era apretada y nerviosa, otras veces más clara, más firme. Pero lo que más le impactó fue cómo había cambiado su forma de hablar con Dios. Al principio, sus palabras estaban llenas de miedo y necesidad. Con el tiempo, se volvieron más íntimas, más libres, más seguras. Como quien ya no suplica desde la distancia, sino que conversa desde la confianza. Lo que más la conmovió fue ver cuántas oraciones habían sido respondidas. No siempre como lo pidió, pero siempre como lo necesitaba. Algunas peticiones fueron transformadas en lecciones, otras en nuevos comienzos. Algunas respuestas llegaron a través del silencio, otras a través de personas que nunca imaginó. Pero todas, sin excepción, revelaban el amor constante y firme de un Dios que nunca la soltó. Ese día decidió escribir una última entrada en su diario, no como un cierre definitivo, sino como un sello, como quien firma una obra que aún sigue viva, pero que ya tiene fundamento. Hoy cierro esta etapa con el alma en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no me define el dolor, ya no me dirige la culpa, ya no me domina el miedo. Hoy puedo decir, con convicción, que soy una mujer nueva, no porque haya llegado a la cima, sino porque he aprendido a caminar con Dios en cada valle. Hoy me abrazo completa, con todo lo que fui, con todo lo que ya no soy, y con todo lo que estoy siendo. Y desde este lugar de descanso, me preparo para lo que viene, porque si Dios me trajo hasta aquí, también me llevará más allá. Se detuvo un momento y cerró los ojos. Sintió una presencia dulce que llenaba la habitación. No era emoción, era certeza. No estaba sola, nunca lo había estado. Aunque hubo momentos donde se sintió olvidada, ahora podía ver cómo en cada silencio, en cada espera, en cada grieta, Dios estuvo presente, a veces corrigiendo, a veces sosteniendo, siempre amando. Tomó una hoja nueva y escribió con letra pausada: que esta historia sirva para recordarme que se puede sanar, que no importa cuán rota te sientas, siempre hay redención, que el amor de Dios es más fuerte que el pasado, más firme que las caídas, más constante que los errores, que caminar con Él no es una promesa de perfección, sino una invitación a la transformación. Luego, se levantó, abrió las ventanas y dejó que el aire fresco llenara el espacio, como un acto simbólico, como quien permite que lo nuevo entre sin miedo. Miró al cielo y susurró: «Estoy lista». Y en su alma no hubo ruido, ni dudas, ni voces del pasado, solo una verdad clara que se repetía como eco: sané. Durante años pensó que su historia era solo una sucesión de errores y pérdidas. Creía que lo vivido era demasiado oscuro como para tener propósito. Pero hoy, después de recorrer un camino largo de sanidad, entiende que su historia no era una tragedia, sino una preparación. Cada lágrima fue semilla, cada silencio, una conversación pendiente con Dios, cada herida,
un punto de encuentro con la gracia. No todos supieron lo que vivió. Algunos solo vieron sus sonrisas forzadas o su eficiencia impecable. Pero ahora, su alma no necesita esconderse más, porque aprendió que la sanidad no es ausencia de cicatrices, sino la capacidad de mostrar esas marcas sin vergüenza, de decir, sí, me rompí, pero Dios me restauró. Hoy su vida es testimonio vivo de que sí se puede comenzar de nuevo, que no importa lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho, o lo que no supiste cómo manejar. Si aún respiras, aún hay gracia. Si aún estás de pie, hay un propósito mayor. Y si Dios te trajo hasta aquí, no fue para dejarte en la orilla, sino para mostrarte que puedes llegar al otro lado. Si esta historia ha tocado alguna parte de tu alma, no te la guardes. Hay alguien más que necesita oírla. Compártela. Déjala llegar a otras vidas que también están listas para sanar. Suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo palabras que restauran, que iluminan, que acompañan en el proceso. Dale like si sentiste verdad en cada línea. Y sigue este camino, no sola, sino acompañada. Porque la sanidad es personal, pero nunca debe vivirse en aislamiento. Hoy es el final de esta historia, pero puede ser el comienzo de la tuya.